Hola de nuevo, al parecer tuvimos fallas técnicas, se desconectó por un momento la señal, una disculpa. Esperemos que vuelvan a estar. Hola. Bien, ya estamos conectándonos otra vez, una disculpa, son cosas que pasan a veces. Como les decía, aquí ya está Marco, envía una solicitud. Ver. Esperemos la conexión. Saludos Luis, estás por ahí también, ya te vi. Hola Hola, Marco. ¿me oigo? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, también. Perfecto. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en el encierro, con un cafecito. Ah, qué rico. Provecho. Gracias, gracias. Mira, ya se están conectando bastantes. Saludos, gran programa, dice Luis. Un abrazo. Fue nuestro anterior invitado y Saludos. muy buen amigo. Bien, pues yo creo que podemos ir comenzando con la plática. Sí, Marco, claro. bueno, ya les di una pequeña plática más o menos de ti, pero me gustaría que ya nos cuente más los detalles, que puedas empezar, por ejemplo, con la cuestión de cómo empezaste tú con la música. Esa es la principal pregunta que siempre tienen los estudiantes. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue el tuyo? Bueno, pues más que nada yo vengo de una familia de músicos, donde mi padre es músico contrabajista, Ujú. mi abuelo también fue contrabajista, mi tío, el hermano de mi papá, es contrabajista, entonces como que por ahí yo creo que ya lo traía yo en la sangre, ¿no? Ujú. El ser músico y me llamaba mucho la atención también la música. Curiosamente, cuando salí de la escuela, de la secundaria o algo así, me llamaba mucho la atención también lo que es la mecánica automotriz. Wow. Un tiempo por ahí estuve dándole a la mecánica automotriz, pero pues ahora sí que pues, de esas veces que en la adolescencia, que tiene unos 15, 16 años, tuve una plática con mi padre donde me dio consejos Ujú. diciéndome el por qué tenía, o sea, haciéndome ver qué camino tomar en la vida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues Claro. escuché el consejo de mi papá y seguí por la música, o sea, dejé la mecánica automotriz, me estaba yendo muy bien en la mecánica, pero también siempre me había llamado la atención, ya de más pequeño había tomado algunas clases de piano y pues me llamó la atención, dije, bueno, pues vamos a intentarlo con la música. Me está yendo bien la mecánica, vamos a ver la música, porque tenía esa inquietud. Pero más que nada fue por el consejo de mi papá, ¿no? Que se sentó conmigo, habló, mira aquí la música, y les dije, bueno, pues vamos a aprovechar esto, ¿no? Y le di. Ya estando, cuando ya entré a esto de la música, ya a un principio me llamó mucho el piano, me gustaba el piano, Mm. pero al recordar muchas cosas también yo de pequeño recordaba cuando mi papá se metía en un cuarto de ahí de la casa y se ponía a estudiar con el contrabajo. Y como que Ujú. todo eso en mi oído ya también ya lo traía yo mucho el contrabajo, ¿no? De que escuchaba yo de Claro. pequeño a mi papá estudiar y dije, pues vamos a calarle, pero con el contrabajo. Ya cuando hice trámites a la Universidad de Guadalajara, me fui por el contrabajo, o sea, ya no me llamó tanto la atención el piano. Dije, vamos a darle a seguir con el contrabajo. Y pues ya, ahí ya eso fue, yo tendría unos, se puede, no sé si en la música, algunos dirán que ya comienza uno tarde, ¿no? Porque yo comencé a los 15, 16 años con la música. Tenía 16 años aproximadamente. Pues es una edad promedio. La mayor parte al menos de los contrabajistas que nos conocemos aquí en el país, hemos empezado a esa edad. Entonces, Pues mira, muy buena edad. De hecho, es la edad estándar de los contrabajistas. Ahorita vaya, ajá, lo que hemos visto ya con los estudiantes cada vez empiezan más jóvenes, pero en general ha sido la edad. Sergio, un sí. fuerte abrazo, mi amigo. Un abrazo, Sergio. Saludos, Sergio. Y retomando esto, entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia como estudiante.
Pues mira, yo ya te digo, aproximadamente a los 16 años ya hice trámites, fui a la universidad, entré en esa época aquí en Guadalajara, bueno, en la universidad la carrera se llamaba, era lo que era como un nivel técnico, que era el Ujú. instructor de música, así se llamaba, instructor de música. Y en esa época no se manejaba por semestres como se maneja actualmente, ¿no? Entonces, antes eran 3 años del nivel técnico y cuando yo entré, en esa época todavía no se vislumbraba que fuera a haber una licenciatura. Eran Ujú. tus 3 años de técnico, salías y pues ahora sí, hazte bolas o ponte a estudiar tú por tu cuenta, Wow. porque ya en esa época la universidad todavía no ofrecía lo que era la licenciatura. Y entré, que ya entré, te hacen un curso propedéutico, lo pasé y bueno, ahí entramos ya, en esa época también, bueno, creo que actualmente también nada más había un maestro, era el Ujú. maestro Richard Ronovich, que él también en esa época fungía como contrabajista de la Filarmónica de Sí, Jalisco. el maestro Richard. Muy Sí, bueno, ha lo sido, recordarás, creo, ¿no? Sí, te sí, alcanzó a tocar, sí. sí, Ah, lo llegué bueno, a pues sí, conocer. sí, ¿te De hecho, acuerdas? varios invitados del programa son alumnos de él. El maestro Richard dejó muy buena escuela en este lado del país. Jalisco, mucho tiempo ha sido terreno de él, de sus alumnos. Muy Sí, sí, buen. fíjate que sí, algunos de los que estamos ahorita en orquestas en el país y algún chavo que por ahí anda, Joshua, que anda por allá En Alemania. en Alemania, en Dresden, pues fuimos alumnos del maestro Ujú. Richard y pues sí, ya entré con él y pues a darle, ¿no? O sea, yo entré con el entusiasmo, con las ganas, me tocó en esa época el turno matutino, me tenía que levantar muy temprano, Wow. tener que irme, mi primera clase era de solfeo, era a las 7 de la mañana. Y bueno, para las personas que están aquí en Guadalajara, yo vivía más o menos por la zona del Parque San Rafael. Entonces tenía que agarrar un camión y hacía unos 20 minutos, entonces tenía que irme un poquito. A las 6:30 yo tenía que estar tomando mi autobús para irme a la escuela, ¿no? Para poder llegar a Estaba las clases. pesado. Sí, Oh, entonces y el algunas veces, contrabajo, perdón que te interrumpo, ¿y el sí, contrabajo sí, te sí, lo sí. tenías que llevar en algún momento así en camión o cómo lo hacías? Fíjate que yo tuve la suerte pues de que o casi siempre en la escuela había contrabajos, Ah, qué había bueno. contrabajos, teníamos, si no mal recuerdo eran 4 contrabajos, de esos 4 contrabajos uno era alemán, que pues, decía el maestro Richard que ese era el bueno, ¿no? Para los que Sí, sí. estábamos ya más, o los que estaban más avanzados iban tocando con el alemán, y los otros eran, creo que, no sé si recuerdo que eran checoslovacos. Mm. Entonces, yo en la escuela ya llegaba a los cubículos y más o menos nos íbamos turnando los estudiantes. Dejaba su credencial y ya puedes tener un contrabajo ahí por el día si quieres estudiar ahí en la escuela. Pero como no era tan lejos los trayectos de la escuela a mi casa, entonces yo a veces tomaba mis clases y regresaba a la casa. Oh, qué Y pues mi padre. papá en esa época, sí, entonces mi papá tenía contrabajos en la escuela, en la casa. Entonces yo tuve esa Mm, fortuna de tener un papá con contrabajos y ya llegaba a la casa a estudiar con el contrabajo de mi papá, ¿no? O sea, ya llegaba sí. en la tarde, ya llegaba, comía, llegaba al mediodía a veces, comía y ya cuando estuve en segundo año de la escuela, en segundo año, entré a la orquesta de la escuela. Había una Wow. orquesta de cámara con el maestro Salvador Zambrano, que hace poquito falleció, hace como un mes o algo Sí, menos, un tiene muy mes. poco. Sí, pero ya eso fue hasta en segundo año. Entonces llegaba, comía, estudiaba un rato y en la tarde me regresaba porque los ensayos eran aproximadamente a las 7 de la noche ahí en la escuela. Entonces ya me regresaba otra vez a la escuela y pues a estudiar, a darle. Entonces tenía que estar yendo y viniendo de la casa de mis padres, pues a la escuela, en la casa, a estudiar, en mis Wow. ensayos ya de la orquesta. Y así fue transcurriendo el tiempo, ¿no? Ya tocando así. Oye, entonces estamos hablando que desde el segundo año de tus estudios ya estabas empezando a tocar con orquestas, aunque sean chicas, pero ya eran orquestas al final. Sí, Wow. fíjate que sí. Al maestro bueno, al menos eso me decía a mí que me pusiera, pues al tiro, ¿no? Entonces yo me ponía mucho a estudiar
Y de hecho el maestro Richard a las personas a los alumnos que iban avanzados, les daba 2 clases por semana. Y Mm, yo tuve la fortuna de ponerme a estudiar duro y poder ganar esa segunda clase. Entonces yo qué tenía dos padre. clases por semana con el maestro Richard. ¿Y cuánto tiempo Y era, estudiabas? perdón, ¿Cuánto tiempo estudiabas así en un día normal? yo pienso que alrededor de 3 horas, 4 horas. Yo creo entre 3 y 4 horas, porque a veces llegaba a su casa y bueno, a casa de todos ustedes, llegaba a comer, comía y tenía aproximadamente de 3 horas. De 3 a 6 de la tarde, a las 6 ya me iba a la escuela. No. Entonces lo que era el estudio de las clases, de lo que me dejaba el maestro Richard, eran 3 horas. Y en la orquesta de la escuela, pues eran aproximadamente otras 2 horas, que se puede decir que ya estaba estudiando como si fuera, pues, música de cámara, ¿no? Ya Sí, estábamos ya. haciendo, tocando conciertos de orquestas de música de cámara, Ujú. conciertos de Vivaldi, el doble de Vivaldi, cosas así, que acompañábamos a nuestros compañeros. Entonces, ya en la tarde se puede decir que eran otras 2 horas de música de cámara con el instrumento. Wow. Sí, Sí, entonces así, ya era un buen tiempo en ese momento. Y sí, pues sí, cuéntame, ay, perdón que te interrumpo. no, 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 está bien, Recuérdame, sí. entonces, cuando terminaste ya la escuela, ¿cómo fue lo de la orquesta de cámara en Nayarit? Platícanos de esto. Pues mira, yo terminé la carrera, mis 3 años, va, pum, pum. Y en esa época todavía estaba aquí la orquesta, bueno, creo que todavía está, no sé si sea igual, pero en esa época estaba la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Todavía existe. Entonces yo salí de aquí e hice una audición. En esa época había 2 o 3 concertinos en esa orquesta, que estaba era el maestro rumano Leonard Nuber, el maestro Constantín, que es el maestro de violín, ahorita él Sí. estaba de concertino también en la Autónoma. Entonces estaba Leonardo, Constantín y había otra maestra, ay, ahorita no recuerdo su nombre, pero eran 3 concertinos. Entonces yo audicioné, salí de la escuela de música y tuve la suerte de que en esa época abrieron audiciones en la Wow. Sinfónica de la Autónoma. Entonces yo entré a la Sinfónica de la Autónoma de Guadalajara y estuve aproximadamente 4 meses, Un poquito. pero hubo unos problemas ahí administrativos y con algunos músicos y nada más el gusto me duró 4 meses. Yo estuve tocando 4 meses y entonces yo estuve aproximadamente 4 o 5 meses, creo que fue de agosto a diciembre de ese año que salí de la escuela. Y cuando terminé, todavía yo no terminaba mi recital de la escuela. O sea, yo había hecho exámenes y todo eso, pero me faltaba, se puede decir que el recital para graduarme, ¿no? La Ujú. tesis, podríamos decirlo. En ese tiempo que se termina la autónoma, me empezaban a invitar a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, porque el Wow. maestro Constantín se fue para allá creo un tiempo, o estuvo allá de extra o algo así, y el maestro Constantín me decía, vete a Aguascalientes, audiciona, entra allá, pero la verdad yo no me sentía con la experiencia pues sí, con esa experiencia de una orquesta ya Ujú. grande, que era una orquesta sinfónica. Yo Claro. acababa de salir de la escuela y tenía miedo pues la verdad sí tenía un miedo de entrar a una orquesta, porque ya era una orquesta de renombre en esa época, estaba sonando muy bien. Ujú. Entonces yo le dije al maestro, no, ¿sabe qué, maestro? Gracias, yo ahorita me voy a seguir estudiando aquí en Guadalajara, a ver qué hago. Le digo, no sé, yo ya había terminado mi curso y antiguo en esa época todavía no estaba lo de la licenciatura de música. Mm. Entonces, por medio de mi papá, de mi padre, que estaba en la filarmónica, llega una convocatoria ahí en Pizarrón, ahí en la filarmónica, donde un día mi papá en un intermedio checa y dice, ah, mira, aquí está una audición para la orquesta de cámara de Nayarit. Wow. Entonces llega a la casa mi padre y me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en la orquesta nos llegó una audición para irse a Nayarit. Y yo, fíjate, o sea, cómo, pues estaba chavo, yo tenía 17 18 años, unos 18 años, yo creo. Y yo decía Nayarit, pero en ese momento así como que el mapa geográfico no lo tenía bien. Yo decía, ¿dónde queda Nayarit? Y ya, papá, Nayarit está aquí a 2, 3 horas. Y ya, pues agarré un mapa, ¿verdad? Pues claro, dije, a Ujú. ver, dije, está muy cerca.
Empecé a investigar y dije, pues sí, sí estaría bien. Y hago esa audición, me animo a ir, mis padres me apoyaron, mi mamá, sobre todo mi mamá, me dijo, pues vete, si aquí ya se acabó el trabajo de la Sinfónica de la Universidad de Guadalajara, ya no va a haber trabajo. Yo mi esperanza quería entrar a la Filarmónica de Jalisco. En esa época había 6 contrabajos, pero la verdad pues no estaban completos Ujú, y no veía que fuera a entrar rápido yo a la orquesta. Se tendría que jubilar algún maestro o que algún maestro se ujú, saliera. Pero pues estaba muy sólido la sección de contrabajos en esa época en la Filarmónica, como para decir que algún maestro se iba a ir o se iba a jubilar. ujú, Entonces, pues decidí, pues con el miedo y con todo, irme a Nayarit. Dije, pues órale, hablé, en esa época no se manejaba tanto el internet como ahora. Tenías que hacer llamadas telefónicas, ya llamé a las oficinas de la Orquesta de Cámara Nayarit, ya me contestó la esposa del director, que era la señorita Beatriz. Ella ya me contactó, me dijo todos los datos, apunté, me citaron, era un día, creo que fue un abril del 97, creo que fue. Abril o del 97, 98, de 1998. ujú. Y pues ya, dije, me fui un día a la central de autobús a investigar, compré mi pasaje a Nayarit y viajé a Nayarit y mi papá tenía una funda muy gruesa que él había hecho, que había comprado o había mandado a hacer. Tomé esa funda del contrabajo y ya metí mi contrabajo y lo metí en una de las cajuelas del autobús. Yo iba súper nervioso, la verdad. Sí, Dije, donde le pase y era un contrabajo de mi padre, un contrabajo alemán. Y dije, donde le pase algo a este instrumento, o sea, a ver si no me cajeo. Iba con los nervios en el viaje de cuidar el instrumento claro. y los nervios de llegar a hacer una audición. Entonces, pues me animé. Ahora sí que me fajé y dije, vámonos. Y me fui, ya fueron 3 horas del trayecto. Llegué y me audicionó la orquesta. Esa época estaba el maestro Felipe Hermosillo, el maestro Felipe Hermosillo había sido el principal de la Sinfónica de Aguascalientes, Wow. que diga, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ah, de la Guadalajara. autónoma. Sí, Órale. entonces él también era igual que yo, nos habíamos quedado sin chamba, pero el maestro tocaba muy bien, toca muy bien. El maestro Felipe Hermosillo toca muy bien y él estaba ahí en la chamba. Y me dice, hola Marco, ¿qué es por acá? Le digo, pues vengo a audicionar. Le digo, ¿usted no va a audicionar aquí, maestro? Dice, la verdad, yo no, yo vengo, a mí me están invitando porque no tenían contrabajista, entonces lo Ujú, invitaban al extra. órale. Llego, toco la audición, fue en la Catedral de ahí de Tepic, y pues ya le pregunto al director y al concertino, que es Carlos Ariel. Y digo, oye, ¿qué va a pasar? Dice, no, espérate, ahorita te damos el resultado. Ahorita damos resultados y te decimos que ya me esperé como una hora ahí. Ya deliberaron ellos todo eso y ya pues me dijeron que sí, que ya había quedado Wow. en la Orquesta de Cámara A la, Nayarit. a la Sí, pues con primera. todos los detalles y todo. Wow. Y te ¿Cómo ves? mudaste para allá. Sí, y vámonos para allá. Yo tenía ¿Cuánto? 18 años en esa época. Ah, tenías 18. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En Nayarit duré 5 años, estuve Wow. tocando 5 años, era el único contrabajista, tenía un poco se puede decir que sí vas con un poco de temor, un poco de miedo, porque como también cuando yo estuve con el maestro Zambrano fui el único contrabajista, a Ujú, veces tenía llegaba otro compañero, pero casi siempre fui el contrabajista, entonces más o menos ya sabía yo de qué se trataba una orquesta de cámara. Sí, siempre había temor, todo eso, pero ya sabía lo que iba, entonces, pues sí, lo que me fue difícil en esa época, se tocaba música clásica, pero también se tocaba algo de música popular, wow. y la mayoría de los integrantes de esa orquesta eran cubanos, entonces ahí era todo de tocar tumbaos, no, eso me fue muy difícil, o sea, tocar eso porque yo tenía poco tiempo estudiando, y llegar a tocar ese tipo de ritmos de tumbados y todo eso, wow, o Claro. sea, se me hizo Eso fue lo más difícil de la orquesta de cámara donde estuve, porque se tocaban muchos esos tipos de ritmos, ¿no? ¿Y cómo era Pero la pues presión? fue una experiencia muy padre. ¿Cómo fue la presión de los compañeros? El ya estar tú.
ya en tu primera orquesta profesional con ellos, ¿cómo se Ujú. portaban? ¿Cómo eran contigo ellos? Mira, yo la verdad sí tenía ese temor porque pues eran maestros de un alto nivel, pero o sea, tocaban cañón, o sea, tocan muy cabrón la gente de ahí de la orquesta de cámara Nayarit. Ujú. El concertino digo, es de Carlos Ariel, y él es de la Ciudad de México, o sea, él era, se puede decir que él y yo éramos los únicos mexicanos, ya los otros cuatro o cinco maestros eran cubanos. Wow, Y hubo mucho apoyo, o sea, la verdad me apoyaron mucho ellos, Carlos de Concertino, de hecho pues es un gran amigo, y me apoyó mucho, mucho Carlos, me decía, a ver, tranquilo, y a veces hasta yo iba a su casa o él venía a mi casa y nos poníamos a estudiar un rato y, a ver, toca aquí, o sea, fue como si fueran otros maestros, ¿no? El maestro Aroche, Rolando Aroche, que también está ahí en Nayarit, un chelista, sí, era de repente era de tratar de agarrarles la onda, porque si él, su forma de ser era burlarse y te wow, señalaba así con el dedo y si tú no te salías decía ja, 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 y se carcajeaba. La primera vez que me hizo eso, pues yo sí me hice así chiquito, dije, ¿qué pues? claro, sí, Pero ya llegaba y te daba una palmada, ven, aquí toca así, jaja, y se reía. Entonces era agarrarle la onda, pero al principio sí me saqué de onda con los maestros cubanos. Y después sabía que su forma de ser era así, ¿no? Y claro. estuve tocando y con el maestro Felipe Hinojosa también, que en paz descanse, que después él fue también director de la orquesta de cámara Nayarit. Pero o sea, me recibieron muy bien, la verdad muy bien. Y pues buenos compañeros, aprendí mucho con ellos, mucho, mucho, mucho aprendí. Con los conciertos, que el maestro Luis Josué Soto también ahí estuvo, me dio ahora sí que un voto de confianza y me apoyó también mucho y pues me fue bien, me fue muy bien en la Oh, orquesta de cámara en el estado de Nayarit. qué Muy bien. bueno. Y después de eso, ¿cómo fue la cuestión de Aguascalientes? Porque sí fue después de esto. Entonces, Sí. cuéntanos, cómo se dio ese cambio a Aguascalientes? Mira, estando yo en la orquesta de cámara, es muy padre tocar la música de cámara, ser tú el único contrabajista, oír que tu contrabajo lleva toda la base de la orquesta y con esos músicos buenísimos que estaban ahí, me sentía bien, pero yo empezaba ya a querer sentir eso que yo había escuchado en la orquesta de mi padre, ¿no? Con la filarmónica, estar en una sección con más compañeros y oír el Claro. punch de una sección de contrabajos. Entonces, un poquito antes de irme a Aguascalientes, salió la oportunidad de audicionar en Acapulco. Entonces, fui e hice la audición en la Filarmónica de Acapulco, que en Wow. esa época pues estaba fundando apenas. Fui, llegué, quedé, estaba el maestro Juan Álvarez dirigiendo y pues me quedé, dije, bueno, ya nos aceptaron, pero había un compañero en la orquesta de cámara de Nayarit que también fue con nosotros, Fortunato Rojas, y él había tenido una mala experiencia en Tamaulipas, no sé si alguno de las personas que nos vieron aquí habían visto que se había formado una orquesta, gente de Jalapa, gente de la Ciudad de México, dejaron sus trabajos, todo eso por irse a Tamaulipas, que supuestamente les prometían un super sueldazo y no sé qué. Entonces, de esos maestros ensayaron como un mes o no sé cuánto, algo así me acuerdo que me platicaba él. Y cuando hicieron la presentación fue el concierto, sí, se hace el concierto en Tamaulipas, en Tampico creo que fue, que le llamaron el Tampicazo, le llamaron el que fue el mentado Tampicazo de esa época. Tocan el concierto, al día siguiente varios músicos van a las oficinas de la orquesta y ya no había nadie, se habían Wow. desaparecido todos. Entonces, el maestro Fortunato, él había vivido eso, entonces él también fuimos a Acapulco y quedamos, éramos tres compañeros, era Jesús Ramos, que ahorita él es un violinista muy bueno, también que está en Guanajuato, en León, Guanajuato, el maestro Fortunato, que ahorita está en Guanajuato también él, y habíamos quedado, pero él me empezó a decir, me platicó esa historia y pues yo estaba más chavo. Tendría 20 años cuando pasó eso, 19 años tal vez. Entonces sí me entró un miedo y rechacé la solicitud de ir. Sí Mm, me metí en una bronca con el maestro Álvarez, me habló muy enojado, me dijo que pensaba como becario, que así nunca iba a progresar ni nada. Y yo ya había renunciado a Nayarit, pero
gracias a Dios, o sea, me fue bien porque el maestro Luis José me volvió a aceptar. Entonces ya quedé ahí y ya. Entonces pasó como 1 o 2 años y salió otra oportunidad de irme a Aguascalientes. O sea que Ujú. se puede decir que también Aguascalientes estuvo en mi vida, ¿no? Porque ya desde Sí, entonces el maestro Constantin ya me había invitado alguna vez. Pasan 5 o 6 años, yo ya me siento mejor para poder integrar una orquesta ya de ese nivel. Y pues voy y hago la audición. Hice 3 audiciones, tuve que hacer tres wow, audiciones. Y en la primera audición sí me ganó un chavo gringo que tocó muy bien. Dije, bueno, pues ni modo, y seguí estudiando. Y al año o 2 años se volvió a hacer otra audición y gané. Pero no sé qué pasó, hay algo administrativo ya, total de que tuve que hacer otra audición y ya, quedé. Eso fue en el 2002. En wow. el 2002 ya, yo ya gané la audición. Llego a Aguascalientes y pues como en todas las orquestas, ¿no? O al menos en la mayoría de las orquestas que he sabido, llegas, te dan un contrato de 6 meses, tú tienes que estar ahí tocando 6 meses, pues para ver tu Ujú. disciplina, tu desempeño, cómo eres como persona, todo eso. Se hace una segunda audición. Yo llegué en esa, me recuerdo, estaba de principal el maestro Miroslav Gubala, otro Ujú. maestro polaco, entonces como que en mi vida fueron los maestros polacos, ¿no? Claro, Los que me fueron. la escuela polaca. Sí, la escuela polaca, y ya, pues yo tomaba clases con el maestro Miroslav Gubala, estuve tocando ahí y se hacen los seis, y la segunda audición tuve que hacer una segunda audición para ya quedarme. Y en la segunda audición, pues ya tuve la fortuna de prepararme bien y todo eso y quedé como coprincipal de la, Wow. de la Sinfónica de Aguascalientes. Entonces se puede decir que en 6 meses pude obtener la plaza de coprincipal en esa orquesta. Y Y cuen- pues para mí en ese momento, digo, pues yo también seguía muy joven yo y pues sí, empecé a sentir el nervio porque sientes la presión de los demás maestros. Ahí había un maestro ahí ya que había fue amigo de mi presión. papá, el maestro Valeriano, y pues sí, me traía en jaque, ¿no? A ver, aquí, aquí. Entonces siempre te están presionando. Claro. Pero eso es bueno, que te presionen los compañeros porque a la vez te hace que te pongas a estudiar. O sea, entonces yo llegaba, siempre salía de los ensayos del Teatro Aguascalientes, llegaba a la casa y órale, a estudiar pasajes. Empecé a tocar muchos, muchos pasajes de orquesta. Ahí, de obras pues difíciles, Mahler, ya empezamos a tocar Mahler. Y en Wow. esa época que yo entré estaba el maestro Enrique Barrios. Con Enrique Barrios ahí empezamos a tocar y pues a darle duro, duro de ahí estudiando. Pero te digo, sí, había pues ese como, pues el celo que tenemos todos los compañeros a veces en la sección, ¿no? Que llega uno y te quedas así, ¿cómo tocará? ¿No tocará bien? Y te empiezan a presionar. Sí, es Y mucha más, y yo presión. creo que más se les hizo raro porque pues en tan poco tiempo me dieron la silla de coprincipal, ¿no? Y yo recuerdo el primer día que llegué al Teatro Aguascalientes, al ensayo, ya cuando ya, la primera vez que gané la audición, Ujú. llegué y yo me fui a la última silla, yo corrí, yo dije, no, pues me pongo ahí, ¿no? O sea, supuestamente yo venía de principal de la Orquesta de Cámara de Nayarit, pero dije, bueno, aquí pues hay que darle su lugar a las personas que están aquí. Pues yo Claro. llegué y me senté, pero el maestro Gubala, pues yo creo que oyó mi audición, no sé, por aquí se llama, luego al primer día de ensayo me jaló al primer atril. No, 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 o sea, me temblaban las patitas como no creen, o sea, me puse a tocar y dije, ay, Dios mío, pues ayúdame y a estudiar y aprendí mucho de estar en un primer atril es muy bueno porque pues el maestro Gubala, muy buen maestro, tocaba unos solos preciosos, o sea, buenísimo, buenísimo maestro. Me ayudó eso Wow. a poder a ejercer lo que es en un atril de una orquesta, ¿no? Eso, sí, pues la presión es lo que nos hace muchas veces salir adelante. Oye, ¿y cómo fue la cuestión ya cuando te quedaste de principal? Porque todos sabemos que una cosa es la presión de estar en el tutti, otra muy diferente es la presión de estar de coprincipal. Pero platícanos sobre la experiencia de ser principal. ¿Cómo fue Híjole, para ti? fíjate que eso fue muy, híjole, se puede decir que muy, fui como principal así, pero como que me aventaron al ruedo
Fue pues, por una desgracia, sobre todo, más que nada, ¿no? Yo tenía la plaza de coprincipal, duré como 2 meses así, siendo coprincipal o algo, 3, 4 meses así. Y en noviembre, pues estaba el maestro Gubala, de principal, pues que fallece. O sea, es increíble. Tú, cuando tú estás en una orquesta, no piensas que tu compañero va a fallecer. Claro. Pues era mi compañero y mi maestro. Mi maestro, yo había, estudié casi un año con él, tuve clases de contrabajo con él, avancé muchísimo. Y fallece el maestro. O sea, ya un día llega un compañero, David Cruz, el hermano de Javier Cruz, el contrabajista. Ah, wow. Es un violista. Y llega David porque vivíamos cerca. Y llega temprano, yo ya me estaba cambiando pues para irme al ensayo. Y me dice, oye Marco, nada más, pues te traigo malas noticias, ¿sabes qué? Falleció el maestro Gubala, que, no. Y yo me quedé así, le digo, no, le digo, porque a veces le gustaba bromear. Le digo, no, no, no inventes, no estés bromeando con eso. Y ya se quedó muy serio. Y me dice, ¿sabes qué? No estoy bromeando, no estoy bromeando, dice, Wow. falleció. Me habló ahorita el maestro Enrique Barrios, pues que te avisara, porque no, en esa época, pues yo también mi celular no lo había prendido, no sé, X, no sé qué pasó. Y para avisarte que vayas preparando tú el solo. Se tocaba Pulcinella en ese concierto. Y falleció el Y lo 22 de tocas. noviembre el maestro Gubala. El día del músico se fue. Y bueno, pues yo, la verdad, sí, sí, en ese momento era pues como, era un gran amigo y como un papá casi, se puede decir que un papá en la música, este señor me apoyó mucho, me dio su apoyo, siempre estuvo conmigo diciéndome si se puede, dale por acá, dale esa. Entonces, pues yo lo vi casi como un papá ese señor. Ujú. Y la verdad me pegó durísimo, o sea, muy, muy Claro. fuerte me pegó eso. Y pues traté de tocar el solo. Un día antes él había tocado en el ensayo el solo de Pulcinella y lo tocó así excelso. Lo pasamos una vez. Dijo Enrique Barrios, dijo, no, ya no lo estudiamos, eso está muy bien. Se queda así, ya no tenemos que estarlo estudiando. Entonces todos nos habíamos quedado con ese solo así tan precioso, ¿no? Entonces yo traté de tocarlo al día siguiente, la verdad me quebré, o sea, empecé a tocar, volteaba a ver la silla de mi compañero, ya no estaba en el ensayo y dijo Enrique Barrios, no, 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 ¿sabes qué? No, yo entiendo que esto pasa, dice, no, no vamos a tocar ese solo, lo vamos a dejar así. Seguimos con lo demás del programa en ese día, se tocó y pues le hicimos un pequeño homenaje, ¿no? Ya en el concierto. Se quedó su silla sola del maestro y pusimos un ramo de flores y todo eso y pues había una luz ahí como si él estuviera un reflector del teatro que se hizo. Ujú. Igual, pues, o sea, yo todo el concierto me la pasé, pues, se puede decir mal, y me la pasé llorando, triste. Me costó, la verdad sí me costó mucho trabajo concentrarme en ese concierto, porque pues fue algo fuerte, ¿no? Para mí fue algo muy fuerte que tu maestro y que pues había estado y que un día conviví con él. De hecho, pues el maestro le gustaba mucho echarse sus copitas, y un día antes él así como que, no sé si él ya lo presentía, no sé, estábamos cerca de las instalaciones de la feria de San Marcos ahí en Aguascalientes, hicimos Ujú. el ensayo y me dijo, ¿sabes qué? Pues el último brindis, ¿no? Él como refiriéndose a que él siempre cargaba una pachita de brandy o algo así. Sí. Y yo dije, bueno, dije, a lo mejor me dijo que el último porque ya era un poco lo que traía de su trago, ¿no? Y me acuerdo, ya nos dimos un abrazo y nos vemos mañana, me decía Marcazo, me decía, "Bueno, nos vemos Marcazo mañana". Pero sí, yo sí en ese momento me sentí raro, cuando yo sentí como que se despidió. Y al día siguiente pasa esto y pues bueno. Entonces ya voy, Wow. pasando todo este trago así amargo, pues yo era el coprincipal, pues yo tenía que ya entrarle a todos los siguientes conciertos y así fue. Ya un día fui a hablar con el maestro Barrios a la siguiente semana. Maestro, aquí estoy a sus órdenes, dígame qué vamos a hacer. No, dice, prepárate, dice, tú vas a estar ahorita de principal, eres principal interino y órale a jalar la sección, dice, confío en ti, pues, o sea, porque yo estaba muy chavo, vuelvo a lo mismo, yo tenía 22 años o 23 años cuando pasó eso. Wow. Para ser el principal de una sección así, pues la verdad sí me daba miedo. ¿Para qué te voy a decir que no? Tenía mucho miedo, me estresaba. Y dije, pues vámonos, vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, no queda de otra. Me puse sobre todo a estudiar, a comerme pasajes de orquesta y pues a darle hacia adelante.
Y me aventé, pues yo creo que como 4 años siendo principal de la Sinfónica de Aguascalientes. Wow. Ahí estuve un tiempo, así, y pues no sé si fueron pues, por azares del destino, que así llegó esa oportunidad de ser. Entonces yo ya venía de principal de la Orquesta de Cámara Nayarit, pues de aquí ya en ese momento también tuve que, por estas cosas del destino, ser principal. Y me sirvió mucho, o sea, te sirve muchísimo, o sea, ya es como que si la vida te forza a hacer eso y tienes que tocar y tocar bien y no hay de otra. Claro. Entonces ponerte siempre a estudiar tus pasajes y el estudio es lo que te ayuda a ir pasando y salir avante de todo esto, ¿no? ¿Cómo Entonces ves? sí pues fueron cosas pesadas. Esa cuestión de, como dices, esa cuestión del por qué o cómo llegué a este lugar, ¿no? Esa presión de Sí, estoy tocando y al mismo tiempo le estoy haciendo un homenaje a alguien y al mismo tiempo también tengo que tocar bien porque al final el público tal vez tiene una idea de lo que pasa, pero no de lo que sentimos nosotros. Eso es mucho de lo que se complica siempre. Ha habido muchos estudiantes que siempre llegan a las clases a veces, a los ensayos y nos dicen, maestro, es que tuve problemas, no puedo estar concentrado. Y este tipo de historias son las que pues, los marcan y nos marcan. Decirles, ¿sabes qué? Es pesado, es muy difícil para todos. Hemos pasado cosas como esa que dijiste, sí, que nos forman, nos hacen sacar el carácter de muchas maneras. Y fue tienes razón, fuerte. es una forma de seguir tocando. Y ya cuando estás así, pues ahora sí que ya en una orquesta profesional, eso ya no tienes para dónde hacerte, sino tienes que salir al toro, tomarlo por los cuernos y tocar y vámonos, o sea, siempre va a haber miedo, o sea, si, o sea, siempre que estamos estudiando, siempre hay temores. Yo pienso, y es verdad, a lo mejor está muy trillada esa frase, que dicen que si ya no tienes nervios al subirte a un escenario es porque ya no tienes que estar en un escenario. Siempre va a haber nervios, yo pienso. Por más Claro. preparado que estés, por más estudiado que estés, siempre hay como ese nervio de empezar. Hace un tiempo me tocó tocar o me invitaste tú a un recital y wow, eso me temblaron las piernitas, si tú te acordarás. O sea, me puse súper nervioso, había estudiado y todo eso, pero siempre está el nervio, o sea, siempre está el nervio Claro. cuando estamos en un escenario. Y pasa igual en la orquesta, sobre todo cuando empezamos a ver programas como Mahler o Beethoven. Chin, ¿te acuerdas del pasaje? Por ejemplo, estás en Beethoven, ¿no? En la quinta de Beethoven. ¿Y Y te llega el acuerdas del solo. pasaje? Ándale, y los solos, y no sabes si en ese momento se te atore un dedo, si el arco se atora, si X o Y, pero siempre estás en nervio. Y aunque tú lo hayas estudiado y como decían algunos compañeros en Aguascalientes, ¿no? Todos en el baño, todos en la casa y en el baño somos Haifet, pero ya llegamos al escenario y Exacto. nos quebramos, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, eso es lo padre de nuestra profesión, yo creo, tener siempre ese nervio a la hora de estar en un concierto. Ya el día que no lo tengas, pues ya mejor no ni vayas a la A orquesta, yo tocar. diría, ¿no? Y enfrentarlo y sabes qué, además que no nos quiebre, porque hemos conocido mucha gente que por ese nervio los termina quebrando. Eso es muy feo también. Es Sí, sí, muy sí, feo, muy complicado. Como dices, todos, y esos chicos, los que nos estén escuchando, grábenselo tremendamente. O sea, los nervios van a estar ahí, pero ustedes deben usar esos nervios para ayudarse, deben usar ese nervio para decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer lo mejor posible. Si me equivoco, no pasa nada, estamos aquí disfrutándolo, pero vean, por ejemplo, lo que les digo, el maestro, todo lo que nos acaba de contar, esta historia de estoy en la escuela, de la escuela por un brinco, entré a una orquesta de cámara y tuvo dos opciones, ir y enfrentar el miedo o decir, no, mejor no, lo enfrentó. Estuvo en la orquesta, ya nos contaste todas las cosas buenas que te pasaron en la orquesta de Nayarit, y de ahí fue subiendo y subiendo, chicos. Entonces, creo que algo que me gusta mucho de esta plática contigo, Marco, y te lo agradezco muchísimo, es que les compartas justamente eso, el cómo tú enfrentaste esos nervios, y que no son fáciles, la verdad. no, pues la verdad no, no. Y tampoco es fácil cuando es,
eres una persona o eres un chavo de casa, ¿no? Que siempre estás en tu casa y de repente que la vida te mande a vivir tú solo, a enfrentarte a seguir tocando, a tener que pagar tu renta, Sí, tu luz, tus servicios de una casa, pues lo que es una casa, y tener que seguir estudiando, pero ahora ya tienes esa presión de que tú tienes que hacer todo eso, ya no están tus papás atrás para apoyarte, ¿no? O sea, ahora tú ya te fuiste al ruedo y tienes que enfrentar todo eso. Y se puede exacto. decir que pues a mí me tocó parte de seguir estudiando cuando estuve en Nayarit, pues yo seguía estudiando y seguí preparando mi recital, tenía que viajar aquí a Guadalajara para terminar el recital con el maestro Richard, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir a terminarlo y a ver cómo le haces. Entonces, pues yo seguía, en parte me sentía todavía como estudiante en algunas cosas, pero en otras yo ya tenía que actuar como una persona profesional. Sí, Entonces, o sea, esos cambios sí son difíciles y tenemos que enfrentarlos. Y sí, sí hay miedo, pero todas las recompensas de todo eso es muy agradable. exacto. O sea, al final va a ser eso siempre, ¿no? Tienes dos opciones, aventarte y lo peor que puede pasar es que nos equivoquemos, pero realmente, ¿quién no se ha Sí, equivocado? O sea, ese miedo siempre lo tenemos que enfrentar. Es como yo cuando vine aquí. O sea, yo estaba en la ah, escuela y de la nada también surgió la audición a Jalisco. La primera pregunta que me decía todo el mundo era, ¿y si ganas, te vas? O sea, no fue ni siquiera preguntaban, ¿te sientes listo para la audición? Sino era, si ganas, ¿te vas? Y cuando vine, audicioné, cuando me hablaron porque gané, lo primero que me preguntó también el jefe de personal fue, ¿sí te vienes a vivir aquí? O sea, fue el cambiarte a una ciudad. Y como tú sí, dices, pues no estamos tampoco, estando uno chico, te da más miedo. Yo cuando vine aquí tenía 24 años, ya no era tampoco un sí. niño. ¿Tú cuántos tenías cuando fuiste a Tepic? Yo tenía 18 años, iba a cumplir 19 años. O sea, a los 18, a los 19 ya fue de, ¿sabes qué? Ya entras a una orquesta profesional, encárgate de todo, encárgate de tu casa, encárgate de tus gastos, encárgate de trabajar y además ya es trabajar, o sea, no es como el examen de la escuela de que, bueno, no pasa nada, no se preocupen, no, al final a ti ya te estaban pagando por hacer algo, que tienen todo el derecho de exigírtelo lo mejor posible. Sí, es Pues bastante sí, presión, pero es muy padre. Como dices, eso es lo que a todos les hace crecer. la verdad, sí, fíjate. Y vas pues sobre todo cuando está uno chavo, tienes que tener esa visión de ir separando lo que es el estudio. Si ya tienes la fortuna de trabajar, pues de dividir tu estudio, tu trabajo y la diversión, porque pues claro, también yo me divertía y pues estaba joven y en esa época pues terminábamos los conciertos y pues se puede decir que nos íbamos a festejar, ¿no? Pues Claro, ya íbamos con Carlos, vamos, ya nos tomábamos algunas cervezas, algún vino, y era muy gratificante, y eso me pasó mucho, y me ha pasado hasta ahorita, de que a veces que terminas un concierto y te vas con tus compañeros, y estamos tomando una cerveza, ya sea que te vas a la casa de alguien, o te vas a un bar, y estar platicando, oye, cabrón, ¿te acuerdas en este concierto? Mira lo que pasó en este pasaje, sí, y que mira esto, y que el violín le pasó eso, que al solista, y todo eso te va nutriendo como que es parte también de la enseñanza del músico. El tener ese momento de relajamiento y hacer ahora sí que hacer ay, ¿cómo se me fue la palabra? una Pues sí, como retroalimentación. una retroalimentación del concierto que tocaste y de eso te sirve para el siguiente concierto la otra Exacto. semana, verlo, porque ya lo estás viendo relajadamente, tranquilamente, y eso son las cosas padres también que te da, aparte de todos los nervios de enfrentarlo en un escenario, el saber que puedes ir con tus compañeros o amigos del trabajo, hacer esos comentarios y te vas tranquilo y Ujú, esas son como las mieles de este trabajo, ¿no? Tener claro. amigos, compañeros, en un buen plan, estarse haciendo críticas, pero críticas constructivas, no estarnos así, oye, cabrón, aquí se te fue, sí, es que a mí se me fue esto, porque siempre nos va a pasar, o sea, no somos máquinas, o sea, puedes que toques un pasaje muy limpio o tener la emoción de que, ¿sabes que sí, me salió padre este pasaje? Y a veces tu compañero no, pues tú ya le das ánimo, no, para otra te va a salir. Y a veces Claro. al siguiente concierto a ti ya no te sale bien el pasaje, pero a tu compañero le salió muy bien. Y así es eso, así en la música. Y yo no sé si en otras profesiones, pero
Así es Siempre hay aquí. cosas buenas y padres y hay que saber ir separando todo y siempre tener una responsabilidad. O sea, si ahorita hay chavos que están estudiando, tener eso, saber que cuando es estudio y tener una disciplina. Tener cuando es Claro, estudio, cuando es un concierto y el momento para irte a divertir con tus compañeros o amigos, ¿no? Yo así lo exacto. vería. Oye, y hablando de ese punto, ahorita que lo mencionaste, se me hace muy importante esta cuestión de las críticas. Hablamos de una retroalimentación entre amigos y todo, pero ¿tú qué les puedes decir a los chicos cuando se topan con esta otra cara de la moneda que no es la retroalimentación, sino pues la cizaña, las críticas negativas? Porque hasta cierto Sí, sí punto a muchos pasa. nos han preparado para eso, perdón, a muchos nos han preparado a Sí, veces en la escuela un poco para eso. Y tú al momento de haber entrado directamente a todo eso, ¿cómo le hiciste para sobrellevar esas actitudes de compañeros a veces? pues mira, yo tuve, pues digo, tengo la fortuna de que mi padre fue contrabajista y yo a veces si de repente sentía muy duro eso sí, porque sí sientes a veces las Ujú, críticas como con cizaña, ¿no? O sea, claro. no lo hacen como para apoyarte, o sea, si te están tirando mala leche y cosas así. Y yo a veces en Nayarit no pasó tanto eso porque ahí se fue como más amigos. En Ujú, Aguascalientes sí pasó un poco eso porque había como el celo que te digo de que pues oye, este chavo, ¿de dónde salió? Y aquí ya lo pusieron de principal y bla, bla, bla. Y ahí sí sentía a veces las críticas. Entonces yo a veces ya, pues le marcaba a mi papá, oye, papá, ¿sabes qué? Siento que así, así. Ah, no, tú tranquilo, a ti que se te resbale. O sea, si te dijeron algo, pues tú tómalo, trata de tomarlo y convertirlo a algo bueno. Si te ujú. dijeron, oye, tu sonido se oyó muy mal, o tocaste muy fuerte aquí, o esto, pues tómalo y trata de decir, bueno, hazlo, esa crítica que le hicieron con cizaña, trata de convertirla en algo bueno para poder seguir. De tomar Y lo tenía bueno. muchos, sí, sí, transformarlo, todo lo que venga malo, tú hazlo que sea bueno, ¿no? Ujú, Y pues así yo te digo, con los consejos de mi padre, y también tengo amigos en Aguascalientes que yo a veces sí me sentía, te voy a decir, pues me sentí muy rápido que me iba a quebrar, porque me mandaron a principal, ya de una orquesta, ya una orquesta más grande, ya la grilla es más fuerte entre los claro. compañeros, y a veces yo con compañeros o compañeras decía, oye, hablaba, oye, fulanito, fulanita, oye, me siento, con los que tenía más confianza. Había una compañera, de una fagotista, esta Violeta, y que así, o sea, nos llevamos muy bien y me decía, a ver, Marco, tranquilo, ella me aterrizaba, yo me empezaba a mal viajar, oye, siento que me está atacando fulano, y diciendo, no, no, a ver, tranquilo, tú estás sintiendo eso, pero saca eso de la cabeza, o sea, a ver, hubo siempre gente, hay que tratarse de rodear de gente buena, con buenos sentimientos, con buenas vibras, para uno Claro. no mal viajarse. Y de hecho a veces me pasa y tú a veces tú mismo eres el que me ha sacado de esas ondas. Marco, tranquilo, tú creo que estás viendo moros con trinchete. O sea, siempre pasa eso. Entonces, lo bueno cuando le pase a uno, porque a veces a todos nos llega a pasar, pues es rodearse así de gente así como te digo, con buena vibra Bueno, ahí está. sí, ya, sí, vi como que se estaba apagando y al mal le moví aquí, no sé qué. Y te digo, y así, pues rodearse y hacer caso, es difícil, porque si nos llega a afectar. A veces son los Claro. comentarios y sale uno enojado, pero yo pienso que es tener así un amigo o alguien y platicarlo y sacarlo fuera y seguir adelante. O sea, no tratarse de quedarte con la cizaña que te pueden echar la gente y seguir tocando. Siempre vas a tener críticas de que vas a tener compañeros que te dicen tocas muy chido y también hay compañeros que te van a decir, es que tocas bien gacho, que tocas horrible, tocas mal. Entonces, pues así somos. O sea, ahora sí como hay un dicho aquí, pues en mexicano, ¿no? O sea, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, Exacto. pues sí hay que tener fortaleza para sobrellevar las malas críticas y lo que nos puedan estar atacando a veces, ¿no? Pero pues Pues bueno, sí. pasa aquí en la música y en otros trabajos, ¿no? O sea, siempre va a Está pasar eso. bien. Eso siempre va a pasar. Entonces, yo el consejo que les daría es que se rodeen de buenos amigos y rodearte de amigos que tocan más que tú
Y ya, ni modo, a darle para poder aprender de ellos y poder salir uno más y seguir aprendiendo. Eso y pues recalcarles lo que ha sido como la esencia de esta plática, el chicos, si tenemos miedo de algo, enfréntenlo, enfréntenlo, de verdad, el resultado les va a gustar. Lo que van a recibir a cambio de enfrentar su miedo, créanme que lo van a disfrutar mucho. Porque si no lo enfrentan, siempre se van a quedar con el, ay, si hubiera hecho y si hubiera, no, enfréntenlo. Y como dice el maestro, quédense con las cosas buenas, ródense de gente que los apoyen. Y si en algún momento se topan con alguna cuestión o con algún comentario que no sea tan positivo, cambien su actitud, porque al final, pues no es muy bueno eso. Pues Marco, no inventes, se nos voló la hora. Se fue Pues sí, volando. ya casi ibas una hora así. Mu- sí, pues Dean, muchísimas gracias. Créeme que esta No, pues gracias a plática ti fue muy por... buena. Espero que a todos los que están les haya servido mucho. Marco, realmente un gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas platicado todo esto. Eres un gran amigo. Gracias, igualmente yo también te aprecio mucho como amigo y he aprendido muchísimo yo de ti, la verdad. Así, entonces, es lo que les digo a los compañeros, hay que rodearnos de gente que nos aporte algo a nuestra vida. Eso sí. Y un saludo a todos los compañeros que están conectados, bastantes hoy. Espero que les haya gustado. Otra vez hasta luego, Marco. Y nos vemos Hasta el luego. jueves en otra cápsula. Hasta luego. Felicidades, hasta luego.